¿Alguna vez has sentido como nadie te toma en serio cuando intentas vender algo? Probablemente tienes un producto o un servicio mucho mejor que el de tu competencia, pero nadie te compra como a ti te gustaría. Y esto es por un solo motivo, y es que no entiendes todavía cómo funciona el cerebro humano y cómo lo puedes manipular para que no seas tú el que tengas que estar vendiendo y que sean ellos los que te compren a ti. Por eso en este vídeo te voy a revelar los 8 trucos de manipulación oscura que yo mismo uso con mis clientes y que durante los últimos 3 años me han generado a mí cientos de miles de euros y decenas de millones de euros a mis clientes. Ahora bien, te ruego que los uses de una forma ética, porque de no ser así puedes hacer mucho daño, porque como te digo, son trucos de manipulación oscura que pueden hacer cambiar el pensamiento de tu comprador, de tu cliente o de quien sea que quieras convencer. Así que vamos con el truco número 1, al que yo le llamo el lenguaje espejo. Seguramente te has fijado que después de pasar días o incluso semanas con una misma persona, tiendes a hablar igual que ella, a imitar los mismos gestos e incluso a hacer las mismas bromas que esa persona. Eso tiene un solo motivo, y ese motivo se llama el efecto de las neuronas espejo. Tenemos un tipo de neuronas en nuestro cerebro que tienden a imitar a las otras personas con tal de encajar mejor en contextos sociales, es decir, que acabamos imitando lo que hacen los demás para quedar mejor delante de ellos. Y esto lo haces cuando ya tienes más confianza o cuando has pasado tiempo con esa persona. Pero ¿cómo te quedaría si te digo que tú mismo puedes usar esto desde un principio para que esa persona sienta que ha pasado horas, que ha pasado semanas contigo? Pues sí. Esto se llama el lenguaje espejo, y para que veas el poder que tiene esto, te voy a contar una pequeña historia de cuando yo estaba empezando con mi agencia de contenido. Cuando yo empezaba con mi agencia de contenido, empecé llevando a algunos clientes del sector del e-commerce, y en concreto quedaba con uno de ellos de forma muy recurrente, es decir, casi todos los días estaba con ese cliente. Al pasar tanto tiempo con esa persona, me di cuenta de qué expresiones usaban, de qué problemas tenían ese tipo de personas, de cómo comunicaban, de si eran un tipo de personas que les gustaba ir rápido, ir más despacio. Y cuando entendí a la perfección cómo funcionaba el lenguaje de ese cliente en concreto, sacar clientes de ese mismo nicho era un no parar. ¿Por qué? Porque entendí a la perfección qué es lo que querían y de qué forma se lo tenía que comunicar. Sin que ellos se dieran cuenta, les estaba manipulando, y sin yo saberlo tampoco, porque estaba imitando la forma en la que ellos actuaban de una manera totalmente automática. Así que para aplicar esto de forma efectiva, lo único que tienes que hacer es, uno, en los primeros minutos de una conversación, detecta qué gestos hace, qué palabras suele repetir más, qué tipo de pensamientos piensa, cómo ordena las frases y en general cómo comunica a la otra persona. Cuando hayan pasado ya esos 20 primeros minutos, vas a empezar a introducirlo tú también en tu lenguaje. Verás cómo la otra persona empieza a interactuar también mejor contigo. Y el tercer paso que tienes que hacer es que una vez hayas cogido confianza con esa persona, le preguntes cuáles fueron los puntos que más destacaron en los primeros minutos u horas hablando con esa persona. No hace falta tampoco ser un adivino. Él mismo te lo va a decir. Como te digo, es un truco extremadamente poderoso y que puedes usar en tu día a día para cerrar nuevos clientes, para crear nuevas relaciones o incluso para manipular a tus amigos para que hagan algo en concreto. Ahora bien, con todo consejo viene una advertencia, y es que tampoco te puedes pasar. No lo imites al 100% porque se va a dar cuenta que le estás imitando. Te recomiendo que siempre que vayas a usar este truco no lo uses más de un 20% del tiempo, porque si no la otra persona se podría llegar a dar cuenta y entonces perdería todo el efecto. Incluso crearía bastante rechazo. El truco número 2 es el enemigo común. Los de izquierdas contra los de derechas. Los que son más tradicionales contra los que son más modernos. Los del Barça contra los del Madrid. Los feministas contra los machistas. Siempre hay dos bandos y el uno siempre estará contra el otro. Y te puedo asegurar que este es uno de los trucos de manipulación más fuertes y más efectivos que puedes usar, porque te habrás dado cuenta ya en tu día a día de que todo el mundo lo usa sin darse cuenta. Desde ese cuñado que está en un bar, lo usa todo el rato quejándose de los políticos y de los impuestos o incluso del fútbol. Las conversaciones que salen en tu casa, siempre hay un enemigo al que atacar. ¿Por qué? Porque está demostrado que esto nos conecta. Está demostrado que ir en contra de algo es mucho más efectivo que ir a por algo, porque es mucho más fácil criticar que alardear algo. Y te voy a enseñar cómo yo mismo lo he usado en el contenido de mis clientes para generar cientos de miles de visitas y con eso también decenas, incluso cientos de miles de euros en facturación. Mira este ejemplo. Como podéis ver, este es mi cliente Alex.
Mi cliente Alex se dedica al mundo de las inversiones, al mundo del trading. Y mi cliente Alex usa una estrategia llamada Set and Forget. El enemigo común que tiene Alex con su audiencia son las otras estrategias que no son la suya. El enemigo común de mi cliente Alex y de su audiencia son las otras estrategias de trading, es decir, pues otras formas de invertir, que casualmente son estrategias que mucha gente usa y que al criticar vas a crear mucha polaridad. Es decir, que la gente que usa esas estrategias te va a criticar, mientras que la gente que te sigue a ti te va a alardear o incluso se va a hacer más fan tuyo porque ellos también critican esas estrategias. Te voy a enseñar un ejemplo. Como podemos ver por aquí, voy a enseñar un ejemplo. ICT, Como podemos ver por aquí, SMC are literal bullshit. empezamos el vídeo diciendo ICT y SMC, que son otras estrategias de inversión, son una mierda. ¿Qué hacemos aquí? La gente que nos sigue a nosotros va a parar a escucharse y la gente que usa esas estrategias va a parar a comentar. Y eso va a hacer que, uno, el vídeo tenga mucha más interacción y dos, que la gente se quede más rato a ver el vídeo. Como te digo, esto es una forma de usarlo en el contenido, pero también lo puedes usar en una venta. Por ejemplo, si tú estás hablando con alguien y sabes que no le gustan cómo funcionan los impuestos en España, lo primero que vas a hacer va a ser sacar eso que no le gusta. Algo tipo, ¿y qué opinas de los impuestos en España? Él te va a decir, pues me parece que están altísimos. Entonces, en la parte de ese cierre, vas a sacar ese enemigo en común. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues una manera sería la siguiente. Y mira, para que te puedas ahorrar impuestos, que todos sabemos que en España son una mierda, vamos a hacer lo siguiente. Yo te hago este contenido y a cambio quiero recibir esto otro. Lo que estamos haciendo aquí es que el enemigo en común que tiene ese cliente lo evitemos de la ecuación o incluso lo critiquemos para que ese cliente sienta más conexión con nosotros. Y eso mismo lo puedes hacer en contextos también con tus amistades, lo puedes hacer con cualquier tipo de contexto también, porque vale para todo. ¿Y cuál es el paso a paso para aplicar esto de forma efectiva? Lo primero que tienes que hacer es reunir las 20 frases más comunes que diría tu cliente. Es decir, cada vez que va a criticar algo, ¿qué es lo que criticaría? De todo eso que critica, saca las cosas que sean más comunes. Por ejemplo, una de las cosas más comunes es el sistema educativo, son los impuestos, es, yo qué sé, la gente que hace anuncios contra la gente que hace orgánico. Me lo invento. Pero saca esas cosas que le preocupan a tu cliente y que tu cliente odia. Y como te digo tu cliente, te puedo decir tu amigo o tu pareja. Da igual. Y con esos enemigos comunes, cada vez que hables con él, critica esas cosas. Pero tampoco sin pasarte demasiado, porque sentirá que si no, él también puede ser criticado. Y eso nunca te interesa. Truco número 3. Y es curioso porque es una de las técnicas más antiguas que existen, pero de las que mejor funcionan. Porque te vas a dar cuenta que esta la has usado ya en varias ocasiones sin darte cuenta y que te ha resultado extremadamente efectiva. Y esta se llama la inclusión de la elección. Si yo te vengo y te doy a elegir entre dos helados, uno de chocolate y uno de nata, lo más probable es que tú elijas uno de estos dos. Aunque quizá en un principio o no quisieras helado, o estuvieras a dieta, o incluso te hubieras prometido que no ibas a comer helado. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Y cómo tú lo puedes aprovechar? Esto sucede porque nuestro cerebro tiende a ahorrar energía, es decir, siempre tiende a tomar la decisión más fácil para no esforzarse, para no cansarse. Y cuando tú le das la posibilidad de elegir entre dos opciones, lo más probable es que elija sin pensar si hay otras opciones. Otra cosa sería que yo te dijera, por ejemplo, oye, ¿quieres un helado? ¿De qué lo quieres? ¿Por qué quieres un helado? Entonces tu cerebro se tiene que esforzar y tiene que pensar mucho. Si yo de entrada ya te doy a elegir, estás ahorrando energía y las probabilidades de que me digas que sí son extremadamente más altas. Y si te digo que funciona es porque recuerdo exactamente esa situación en la que aprendí esta lección y me costó 12.000 euros. Recuerdo que entré a curiosear en un programa de un estadounidense para escalar negocios y después de toda una llamada de venta extremadamente buena, en donde desglosó todo mi negocio y me dio las soluciones, me dijo, vale, perfecto, ahora ya sabemos cuál es la solución. ¿Qué prefieres? ¿Que trabajemos juntos durante 6 meses, que es un ticket de 18.500, o que trabajemos juntos por 3 meses, que yo creo que es lo que necesitas para escalar más rápido, con un ticket de 12.500, pero mucho más acompañamiento? Ahí mi cabeza solo dijo, vamos con el de 12.500. ¿Por qué? Porque cuando todo me encajó, lo único que faltaba ahí es que mi cerebro tomara la decisión. Y como te he dicho, mi cerebro ni se replanteó más opciones, mi cerebro simplemente eligió.
¿Por qué? Porque de esta forma mi cerebro ahorraba energía, aunque eso me costara 12.500 euros. Y para hacer esto de la forma más efectiva, lo único que tienes que hacer es, antes de hacerle tomar la decisión final y la que a ti te interesa, hazle más preguntas de A o B previamente. Es decir, ve preguntándole qué prefiere, si esto o esto otro, con cosas que pasen desapercibidas, con cosas de la vida cotidiana. De esta forma, la persona bajará las defensas y no le parecerá raro que le hagas decidir entre una opción o la otra cuando a ti te interesa. Ahora vamos con el truco número 4, que es bastante similar al anterior, y no por lo simple que sea de aplicar, sino por el poder que tiene al aplicarlo. Y es que voy a decir algo que a nadie le va a sorprender. A ninguno de nosotros nos gusta seguir órdenes, pero a todos nosotros nos gusta gustarle a los demás. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de poder aplicar estas reglas del comportamiento humano a la hora de cerrar un cliente, de volver con tu expareja o incluso a la hora de hacer un nuevo contacto? Con la manipulación de identidad. Y es que si tú y yo vamos a cenar a un bar y yo quiero que tú pidas un entrecot, no te voy a decir, pídete un entrecot, está muy bueno, porque sí, te lo podrías pedir, pero las probabilidades de que te lo pidas no serán tan altas como si haces lo siguiente. Al entrar al restaurante le vas a decir a la otra persona que no entiendes a la gente que va a cenar a sitios buenos y se pide una ensalada. Cuando la conversación vaya avanzando un poco, le vas a decir, tú eres de los míos, si salimos a comer, lo hacemos bien. En medio de la conversación le haces una coña de no serás vegano, ¿no? Unos minutos antes de comer vas a mirar la carta y mientras mires la carta vas a decir, yo tengo una regla a la hora de salir a comer. Cada vez que salgo a comer no me preocupo por si me voy a gastar 10 euros más o 10 euros menos. Por lo que realmente me preocupo es por si esa comida me va a generar mucho más dinero. Y una vez le has ido metiendo el mensaje a la cabeza una y otra vez durante toda la conversación sin que esa persona se diera cuenta, y os llegue el camarero para pediros qué queréis de comer, vas a culminar con la siguiente frase: yo me voy a pedir un entrecot porque aquí los hacen increíbles. Y aunque no sea la gran frase, es la suma de todo lo que has ido diciendo durante la conversación que va a hacer que la otra persona se vaya inclinando a tomar la misma decisión y a tomar la decisión de pedirse una buena carne o un entrecot. Es muy importante que detectes qué tipo de persona vas a manipular, pero como te digo, es uno de los trucos más potentes porque le estás cambiando su forma de pensar o su identidad sin que esa persona se dé cuenta. Truco número 5. Reprogramación por repetición simbólica. Y aunque sea un nombre súper complejo, es mucho más fácil de entender de lo que imaginas. Cuando tú quieres que la persona se identifique como algo, incluso cambie su forma de actuar, lo que vas a tener que hacer no es decírselo de forma directa. Al igual que en el anterior ejemplo, lo que tienes que ir haciendo es meterle ese mensaje de una forma repetida, como hacía Hitler para convencer a toda una nación, como hacía Edward Bernays para crear campañas de publicidad que influyeran a continentes enteros, o como pueden hacer las grandes empresas para hacerte creer que su producto es el mejor. ¿Y cómo vas a hacer eso? Cambiándole la identidad a la persona. Es decir, si tu objetivo es que la otra persona deje su trabajo, le vas a ir introduciendo ese mensaje en su mente de forma repetida sin que se dé cuenta. Como te digo, es similar al anterior, pero tiene unos pequeños cambios. Y es que en el anterior lo que queríamos es que tomara una decisión. En este, lo que queremos es que se identifique como algo y que empiece a actuar como ese algo. Volvamos al ejemplo. Si lo que queremos es que la otra persona deje su trabajo, lo que vamos a hacer va a ser ir diciéndole cosas como: estás actuando como un perro y tú eres un lobo, tío. O la jaula no es real, es una paranoia que te estás montando tú. Cosas como: tu jefe no es tu dueño, tío. O incluso: estás dormido, tienes que despertar. Que por mucho que parezca que no tengan gran impacto, al hacerlo de forma repetida, y cuando te digo repetida es 30, 50 veces de forma muy camuflada en medio de una conversación, lo que vas a hacer es que la otra persona realmente se empiece a plantear esto sin ni siquiera haberlo pensado. ¿Por qué? Porque el 99% del tiempo que estamos vivos, que estamos respirando, actuamos desde el subconsciente. Y el subconsciente va captando todos los mensajes sin que ni siquiera te des cuenta. De hecho, hicieron un experimento años atrás en el que se cogía a dos grupos de personas y se les enseñaba imágenes. A unos se les enseñaba imágenes de cosas muy variadas, de animales, de objetos, de personas. Y al segundo grupo de personas se le enseñaron imágenes de abuelas, de gente mayor y de cosas que tuvieran relación con la tercera edad. ¿Qué sucedió ahí? Mientras que el
primer grupo actuaba de forma totalmente normal, el segundo grupo, al salir de la sala, iba un 30% más lento en promedio. Y lo más curioso es que al realizar ese experimento, les preguntaron a cada uno de ellos si habían visto algún patrón común a la hora de hacer ese experimento. Ninguno de ellos se había fijado si era gente de la tercera edad o si eran animales lo que salían en las imágenes. Pero lo que estaba totalmente claro es que esas imágenes les había cambiado su forma de actuar. Vamos al truco número 6 y te diría que este es el truco más poderoso de esta lista, porque es lo que hace que todas las relaciones tóxicas sigan volviendo una y otra vez, que no puedas dejar el trabajo o que te haya costado tanto dejar el trabajo porque te dé miedo lo que piense tu jefe o que tengas dependencia emocional de esa otra persona. Este truco se llama refuerzo emocional intermitente y aunque parezca muy simple este truco, lo puedes preparar y lo puedes aplicar de una forma estratégica a la hora de hacer una venta o de cerrar a algún cliente. Lo que vas a hacer aquí es darle una de cal y una de arena. Es decir, un día te gusta y te encanta lo que hace, otro día no sabes por qué lo ha hecho tan mal. Y te voy a poner un ejemplo de cómo lo podrías hacer tú mismo con uno de tus clientes. El día 1 te llega tu cliente súper contento porque se ha grabado sus vídeos y te los pasa para que le des un feedback. Te encanta su contenido, le dices cómo de bueno es grabando, cómo de bueno es delante de cámara. El segundo día te manda más vídeos, haces lo mismo. El tercer día te manda un contenido que ha visto en una página web, que le gusta mucho y que quiere aplicar en su contenido. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me hayas mandado esto? No tiene ningún sentido. Sinceramente no me esperaba esto de ti. Y quizá el ejemplo que te acabo de poner es un poco radical, pero en realidad es lo que hacen las parejas tóxicas si te lo pones a pensar. Un día te aman, un día te odian. Y esto nos revienta el cerebro porque nos hace impredictibles. Es decir, nunca sabes con qué te va a venir la otra persona. Y eso te mantiene pensando en ella. El truco número 7 es el camuflaje del malo. Y hay dos formas de aplicar que lo vas a poder aplicar en cualquier contexto y hazme caso que este truco me ha salvado a mí en miles de ocasiones. El primero es el malo pero el bueno. Es decir, siempre que tengas que dar un mensaje a otra persona y que sea un mensaje malo, por ejemplo, se me ha muerto mi gato, no le vas a decir este fin de semana ha sido increíble pero se me ha muerto mi gato. Lo que vas a hacer va a ser girar ese orden y decir se me ha muerto mi gato pero ha sido un fin de semana increíble. ¿Por qué? Porque el mensaje bueno toma relevancia por encima del malo. Es decir, que eso bueno que te ha sucedido o eso bueno que tratas de contarle a la otra persona toma más relevancia que eso malo y hace que eso malo se camufle. Este truco es muy simple de aplicar, como ves, simplemente es girar el orden de los factores y es súper aplicable. El segundo truco es la técnica del sándwich o la técnica del Oreo. Cuando tengas que decir algo malo, vas a empezar dando un mensaje bueno. Por ejemplo, hoy estoy bastante contento. Vas a ir a por algo malo porque aunque se me haya muerto mi gato y esté muy decepcionado, ha sido un fin de semana, y aquí vamos con la última parte, ha sido un fin de semana en el que me lo he pasado muy bien porque he aprendido a valorar que todo tiene un fin. Lo que haces con este truco, como puedes ver, es que ese mensaje malo que le tienes que dar, como por ejemplo si no has entregado algo a tiempo, como por ejemplo si has tenido que despedir a alguien, como por ejemplo si se te ha roto algo, eso que ha pasado pase completamente desapercibido. Y como te digo, esto es algo que no tan solo aplico yo, sino que usan los políticos en sus charlas, y fíjate a partir de ahora porque te vas a dar cuenta que lo usan mucho más de lo que piensas, en las noticias, telediarios, en cualquier medio de comunicación. Y vamos con el último truco, pero no el menos importante. De hecho, te diría que este truco te puede hacer que conectes mucho emocionalmente con otra persona sin haberla conocido. Y se trata de conectar con tu historia. En los primeros minutos de una conversación con otra persona, lo que te interesa es que esa persona conecte contigo para que coja más confianza, se suelte más y sea más fácil crear una conexión con ella. Ahora bien, ¿cuál es una de las formas más fáciles de hacer esto? Pues tocando estos 5 puntos de tu historia. El primero de ellos es tu herida invisible, es decir, el punto en el que empezaste. ¿Desde qué punto partías? Aquí vas a contar cómo de mala era tu situación antes de empezar, por ejemplo, en mi caso, a hacer contenido. Estaba totalmente perdido, no sabía qué quería hacer en mi vida, no tenía una dirección y sentía que ir a clase no servía de nada porque no había un objetivo real detrás de eso. El punto número 2 es el punto de quiebre, es decir, en qué momento te rompes y dices ya no puedo más con esto. En mi caso fue cuando descubrí
los libros de desarrollo personal, descubrí canales de YouTube de desarrollo personal y me di cuenta que la gente rica pensaba y operaba de una forma totalmente diferente que la gente pobre. Y que si yo iba a ser pobre y no tenía una dirección clara, era por mi culpa. Y que había un método o que habían unos ciertos pasos para poder pasar a ser rico. El punto número 3 es la obsesión. Es ese momento en el que Rocky está entrenando, obsesionado, trabajando noche tras noche sin descansar. Es ese momento en el que estás enfocado en construirte. ¿Y por qué siempre lo debes contar? Porque de esta forma la otra persona se puede identificar contigo o puede ver que tú eres diferente. Te posiciona como alguien capaz de hacer lo que sea, porque ya lo has hecho. En mi caso era cuando empecé con mi agencia, empecé a cerrar clientes. Cada semana tenía que hacerme más de 6-7 horas con la moto, con lluvia, con frío, en invierno, en verano, para ir a cenas que ni siquiera podía pagar, trabajando 12 horas todos los días, aprendiendo sin que nadie me enseñara. Y al igual que yo viví ese proceso, tú seguro que has vivido uno parecido. Cuéntalo siempre. El punto número 4 ya es la victoria rota, esa primera victoria que tuviste, tu primer éxito. Aquí vas a mostrar tus primeros resultados. Vas a decirle a la persona tus primeras victorias, cómo fuiste creando ese éxito que tienes ahora mismo. Explicar esto transmite autenticidad, es decir, las personas pueden ver tu fondo. Yo aquí te explicaría que, aunque parezca muy loco, mi primer cliente lo cerré en el recreo. Estaba yo tranquilamente en clase, llegó la hora del recreo, de repente un número que no conocía me llama y me dice: oye, quiero empezar a hacer contenido y me han dicho que tú sabes de esto, ¿me podrías ayudar? Sí. ¡Pum! Y ahí cerré mi primer cliente, o no sé si era uno de mis primeros clientes, por 500 euros al mes, con 17 años, en el recreo estaba haciendo un grado de deportes. Para mí fue un antes y un después completamente. 500 euros era la mitad de lo que cobraba un profesor o un sueldo medio en España casi. Para mí fue una locura. Y el quinto punto de tu historia ya es tu misión, es qué viene, a qué estás apuntando. Esto funciona porque transmite un propósito. El cliente al darte su dinero sabe que hay un porqué detrás. Y eso no tan solo hace que te pague por el intercambio de valor, porque tú le des un servicio y él te pague por eso, sino porque sabe que está ayudando a una causa mayor. En mi caso aquí, la causa mayor es que hay decenas de miles de dueños de negocio que están sufriendo mucho porque los ads cada vez son menos rentables. Cada vez los mercados digitales están más llenos de competencia. Y crear una marca sólida y un contenido que realmente convierta es la mejor solución. Y no lo digo yo. Se ve un día tras otro con empresas que crecen de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tienen un buen posicionamiento y una buena estrategia de contenido detrás. Llegando al final de este vídeo, agradecería muchísimo si le compartieras este vídeo a otra persona o a otras personas que sientas que le vaya a servir, porque como te digo, no son trucos que yo creo que funcionan, sino que son trucos que me han funcionado en muchísimas ocasiones para poder cobrar más dinero por mis servicios, para poder cerrar más clientes, para poder convencer a mis clientes de tomar decisiones, en general para hacer con otra persona lo que yo quería. Ahora bien, está muy bien saber vender, pero como te he dicho, la mejor forma de traer clientes que busquen comprarte a tu negocio a día de hoy es el contenido. ¿Por qué? Porque hace que la gente ya esté vendida antes de entrar a una venta. Hace que la gente ya quiera comprarte antes de que tú le vendas. Por eso creé un vídeo diseñado para que puedas crear tu marca desde cero, sin tener ningún tipo de conocimiento, y crear contenido, como te he dicho, de alta conversión que atraiga a esas personas que tú quieres, ya sea para crear una comunidad o para acabar vendiéndoles. Te lo dejo por aquí y te recuerdo que si te gustaría poder ver más contenido como este, te puedes suscribir a este canal de YouTube. Nos vemos.